predicado hoy esta mañana, con el deseo pues que el Señor, ¿verdad? El Espíritu Santo y su palabra nos pueda fortalecer y que por gracia, ¿verdad? Cada uno de nosotros pueda sostenerse espiritualmente, porque la vida del creyente es por gracia y debe de caminar por la gracia de Dios, por esa fe puesta en Cristo, ¿verdad? Tanto la salvación como la santificación pues proviene de la fe y de estar dependiendo del Señor. Estamos estudiando un tema tan importante, ¿no? En las iglesias pentecostales, sobre todo las iglesias carismáticas, tienen un montón de misticismo y están añadiendo, ¿verdad?, cada día nuevas cosas a las doctrinas que ya Dios ha establecido a través de su palabra. Y entonces añadirle es un problema, quitarle es un problema también. Ahora entonces, y estamos hablando de la lucha espiritual hoy en esta mañana. Y en la carta a los Efesios capítulo 6, el apóstol Pablo nos invita a ponernos toda la armadura de Dios, ¿verdad? Porque tenemos una guerra espiritual. Y la guerra espiritual no es fácil, hermano. Y no es fácil en el sentido de que si nos tuviéramos que pelear con otro físicamente, ¿verdad?, que sería más fácil. Porque solo es de tener la fuerza y el poder en los brazos y quizás pelear, ¿verdad? Eso sería fácil porque podemos ver claramente a nuestro oponente, pero la lucha espiritual es algo diferente, ¿no? Muchas veces está el enemigo tan cerca de nosotros y no lo podemos ver, pero la guerra está ahí. Entonces el apóstol Pablo nos dice: vístanse de toda armadura de Dios para que podáis resistir, ¿verdad?, la prueba en el día malo, ¿verdad?, en el día que seamos atacados, que podamos estar firmes en esa guerra. Fíjense que el Señor no nos manda a pelear, no nos está diciendo vayan a pelear. La mayoría de iglesias carismáticas dicen: no, démosle una patada al diablo, ¿verdad?, y vamos a pelear. Y casi siempre que arranca un culto y, ¿verdad?, cuando empieza la adoración, ellos dicen: démosle patadas al diablo y te echamos fuera, Satanás. Ahora, eso, ¿verdad?, no es así tan fácil. Si fuera así físicamente sería fácil, ¿no? Pero, más sin embargo, la guerra espiritual está dentro de cada creyente. No es una cuestión externa, es algo dentro de nosotros. Que está la guerra espiritual es dentro de nosotros. Ahí está la nueva naturaleza, la vieja naturaleza, y Satanás usando los demonios, ¿verdad?, lanzándonos dardos, y también usando al mundo. Y ahí está la guerra espiritual. Tres enemigos que tenemos en contra de nosotros es la vieja naturaleza, Satanás y el mundo. Pero el apóstol Pablo dice: bueno, la única manera que los creyentes puedan tener éxito, porque ya habló acerca de no contristar al Espíritu Santo, habló de ser lleno del Espíritu Santo. Pero para que esto pueda suceder, entonces debemos nosotros tener claro que necesitamos una armadura también. Y la armadura de Dios es quien lo que da la victoria en la vida de un creyente, porque somos atacados de diferentes maneras, y lo vamos a ver hoy en esta mañana, si es posible que el tiempo nos alcance. Ahora, y ese es el mandato, ¿no? Y vemos que hay una guerra espiritual porque hay muchos demonios en contra del creyente. Y no así, ¿verdad? Algunas interpretaciones
que han sido erróneas, porque hoy día también le llaman demonio a todos, y no todo es demonio, ¿verdad? Ahora por una gripe ya algunos están diciendo, vean, el demonio de la gripe, el demonio de la pobreza, el demonio de, bueno, a todos le llaman demonio, pero no es así. Ahora, pero entonces para eso necesitamos estudiar la palabra y tener claro, ¿verdad?, cada cosa. Entonces, no hay asignaciones, algunas cosas que le llaman demonios, pero no son las obras de la carne. Por ejemplo, la lujuria, la envidia, la depresión y algunas situaciones que muchas veces pasamos en la vida. Algunos le llaman demonios, pero esto no es un demonio, sino más bien son las obras de la carne. Ahora entonces, llegábamos, bueno, a esa última pregunta en el estudio anterior. Ahora, hoy vamos a ver en esta ocasión, hasta aquí habíamos llegado, ¿verdad? Esta no la había visto. ¿Existen los demonios de la envidia, la lujuria y la depresión? ¿Qué es una posesión demoníaca? Ajá, ¿qué es una posesión demoníaca? Bueno, entonces hasta ahí estamos, ¿verdad? Entonces, ¿qué es una posesión demoníaca? Del griego demonizomai, que significa actuar en el control bajo el control de un demonio y estar poseído por un demonio. En el tiempo de Jesús, fíjense bien que cuando Cristo vino a desarrollar su ministerio, fue cuando más se incrementó el problema de los demonios, porque vemos muchos, ¿verdad?, muchos demonios en el tiempo de Jesús. Entonces eso era evidente que había una lucha tremenda. Ahora, ¿y cuál era la razón? La razón era querer detener a Jesucristo con su ministerio. Ahora, siempre entendamos esto, hermano, que desde el trono de Dios allá empezó la guerra. Y siempre a través de la historia de la humanidad, Dios ha querido, bueno, ha establecido el plan y dentro del plan su Hijo, ¿verdad?, como el proveedor de la salvación, hasta llegar a la cruz y allí salvar al mundo. Pero a través de toda la historia, Satanás ha querido detenerlo. Y en el jardín del Edén, ¿cuál fue el problema? Satanás engañó a Eva. ¿Y por qué la engañó? Porque esa gente, si Eva, por ejemplo, no hubiera comido del fruto del bien y del mal, entonces la historia de la humanidad sería otra. No estaríamos en estos problemas que estamos hoy día. El mundo caminaría diferente. El mundo caminaría como que estuviéramos allá en el cielo, ¿no? Allá no hay problema. Pero a partir de ahí, viene entonces Satanás quiso detener el plan de Dios, de tener un mundo feliz, ¿verdad? Cuando no lo pudo detener en el jardín del Edén, Dios proveyó la manera de cómo perdonar el pecado a través del sacrificio de animales, de un inocente, que muriera por los culpables. Pero, bueno, entonces Satanás dice, bueno, vamos a ver qué hacemos para detener el plan de Dios. Y ordenó que matasen a todos los niños, ¿verdad? A todos los niños en el tiempo de Moisés, luego para detener el plan de Dios. No quería que surgiera el profeta, ¿verdad?, para llevar a cabo la continuidad del plan de Dios. En el tiempo de Jesús, el rey también mandó a matar a todos los niños
queriendo matar a Jesús. Y esa es así de la historia. En la cruz del Calvario, Satanás estaba contento en esa lucha espiritual. Pensaba que estaba venciendo a Cristo, pero ¿qué era lo que estaba pasando ahí? Cristo estaba venciendo a Satanás, estaba aplastando su cabeza. Ahora entonces, y de tal manera que en el tiempo de Jesús había un tremendo actuar de los demonios. Había muchos demonios, entonces, y lo vemos a cada rato en los evangelios. Ahora entonces, hay otra pregunta: ¿qué puedes aprender del ministerio de Jesús a los endemoniados? Veamos algunas cosas importantes aquí. Los demonios pueden ocasionar problemas físicos. Los demonios pueden ocasionar problemas físicos en una persona, pero no toda enfermedad es inducida por los demonios. Sí, porque los demonios entraban en el cuerpo de las personas, las poseían. Había el endemoniado gadareno pasaba en los cementerios y lo amarraban con grandes cadenas y le reventaba las cadenas y andaba vagando por ahí, entonces sufriendo, ¿no? Tenía una legión de demonios, 6,000 demonios dentro de su cuerpo. Y había otro endemoniado, ¿verdad? Que, cuando el padre llegó donde Jesús, le dijo: bueno, este demonio lo tira en el agua o en el fuego. Físicamente los torturaban los demonios. Ahora, no todas las enfermedades son inducidas por los demonios, no todas, porque la verdad es que en las iglesias que se predica la prosperidad, dicen que una persona que está enferma es porque tiene demonios. Ahora entonces, porque no han entendido realmente la posición que ocupa un creyente, y dentro de las iglesias hacen el gran show y dicen: bueno, vamos a sacarle demonios a esto, vamos a sacarle demonios a este. Allá en Estados Unidos, no, allá en Guatemala, una mujer, Kaiser Luna no la pudo votar, porque empezó a tocar la frente de todo el mundo caía, o soplaba y todo el mundo caía, y esta era una señorita, para nada. Y cuando se acercó a ella: ¿y tú por qué no caes? A mí no me vas a votar, porque eso no es de Dios. Entonces, ¿y sabe qué dijo Kaiser Luna? Intentó votarla, ¿y sabe qué dijo? Es porque esta mujer está endemoniada, por eso. Ahora, pero si tenían el poder para sacar los demonios, ¿por qué no le sacó los demonios? No, digo, esta mujer es pecadora. Ahora entonces, más sin embargo, los demonios pueden crear, o sea, poner alguna enfermedad en el cuerpo de una persona. Sí, pueden los demonios. Fíjense bien, el jefe de los demonios, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Satanás. Ahora, ¿pudo Satanás ponerle enfermedades a Job? Sí, le puso enfermedad. Dios le dio la autoridad, ¿verdad? Tócale su carne. Entonces, significa que sí, ¿verdad? Pero poseyó Satanás a Job. ¿Lo tenía poseído? No lo tenía poseído, pero sí le puso la enfermedad. Ahora entonces, ¿saben por qué dicen los hechiceros? Los hechiceros dicen: yo soy de la magia negra, y algunos dicen: yo soy de la magia blanca. ¿Habrá magia negra y magia blanca, hermano? No, solo hay magia. Y los hechiceros, ¿qué ustedes creen que actúan en favor de quién? ¿De Dios o del diablo? Del diablo. Ahora, los hechiceros pueden poner enfermedades a otra persona, ¿sí o no? Sí, las pueden poner. Pueden poner enfermedades, porque de repente, bueno, un tío político mío
se estaba muriendo. Y sabe que aquí en el estómago y hasta la garganta le llegaba una cosa y él se la veía que caminaba aquí. Era sorprendente, y cuando le llegaba por la garganta los ojos se le arrollaban, casi se le salían los ojos y se ahogaba. Y entonces le fueron un otro hechicero, ¿verdad? No, dijo el otro hechicero, yo soy de la magia blanca. A este hombre le han puesto un garrobo para que se muera ahogado. ¿Verdad que este hombre se ahoga, dice, cuando le va caminando el animal? ¿Sí? Y era cierto, se le miraba que caminaba la cosa, ¿verdad? Ahora entonces, pero ¿sabe qué? El otro como sabía cómo se trabaja con eso, se la quitó, le ganó otro poco de pisto, ¿verdad? El otro pagó porque se la pusieran y el otro que cobró para quitárselo. Pero entre ellos pueden hacerlo. Pero ¿por qué es que este hombre le pusieron eso? Porque no era creyente. No era creyente. Así que ustedes no tengan miedo, hermanos. Los creyentes debemos de tener miedo que nos pongan cosas. No, a un creyente no le funciona eso. Los hechiceros no pueden trabajar en contra de un creyente. Si no, muchos de nosotros anduviéramos sapos en el estómago. ¿Verdad, hermanos? Porque mucha gente a lo mejor no nos quiere. Ahora, entonces, pero, más sin embargo, los demonios pueden afectar físicamente a una persona. Veamos otra cosa. Dice, bueno, en Mateo capítulo 8, versículo 2, dice, vino Jesús a casa de Pedro y vio a la suegra de esta postrada en cama, con fiebre, y tocó su mano y la fiebre le dejó. Y ella se levantó y le servía. Y cuando llegó la noche trajeron a él muchos endemoniados, y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos. Ahora, ¿cuántos enfermos sanó Jesús? A todos. Ahora entonces, la suegra de Pedro tenía una enfermedad puesta por demonios. No, era una fiebre. Entonces, ¿le puede pegar una fiebre a un creyente? Sí. Es una enfermedad natural, ¿verdad? A lo mejor por un virus o cualquier cosa, ¿no? Una infección. Ahora entonces, pero sí en este momento Jesús trató con muchos endemoniados. ¿Y qué hacía Jesús para sacar los demonios? Solo le decían, salgan. Dice que con la palabra echó fuera los demonios. No andaba con tanta pirueta, ¿verdad? Yo vi a un hombre que dijo, bueno, voy a sacar un maleficio de un hombre aquí. Y miren, y empezó a temblar así, temblaba y temblaba. Y entonces agarraba un poco de sal, se la ponía en la mano y ya la mano se iba calmando, ¿verdad? Y metía la mano así y empezó otro poco de sal y entonces este montón de sudor que, bueno, le caía y la camisa bien mojada y se puso pálido. Y le pregunté yo, ¿qué le pasó? No, sin más me mata esta cosa. Mire cómo me puse. Y entonces, y el hermano Vélez dice que sacó una cosa y no le pasó nada. ¿Por qué sería? ¿Por qué sería? Pues que no le agarró la tembladera. Porque el hermano tiene el Espíritu Santo. ¿Se fijan? Esa gente no tiene nada, esa gente tiene el diablo, pues. Ahora entonces, pero, fíjense bien aquí que Jesús dijo que por la palabra nada más. Hoy en este tiempo, ¿creen ustedes que todavía hay exorcismo? Sí, y sobre todo lo practica la Iglesia Católica y tiene personas especializadas para el exorcismo. Ahora entonces, porque en algunos países todavía hay influencia demoníaca, ¿verdad? Entonces vemos
vemos que los demonios, ¿verdad? Le obedecían tan fácilmente a Jesús. Ahora, y dice que Él sanó a todos los enfermos en las grandes cruzadas evangelistas, y cuando dice vamos a echar fuera demonios, y mucha gente tal y cual ahí, ¿verdad? Los demonios no se fueron, los demonios de la enfermedad van a desaparecer, y entonces, y resulta que la gente todavía continúa yendo al doctor porque no le sucedió nada. Los demonios fueron expulsados de la persona por la palabra de Jesús, según Mateo 8:16, lo que acabamos de ver. Y dice, bueno, dice, y cuando llegó la noche trajeron a muchos endemoniados y con la palabra echó fuera los demonios y sanó a todos los enfermos. 3. A los discípulos se les dio autoridad por Jesús de expulsar los demonios, es decir, estamos hablando de los apóstoles. Dios les dio autoridad de ir a predicar y les dio autoridad de sanar enfermedades y de echar fuera demonios. Ahora entonces, veamos. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dijo, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Los nombres de los 12 apóstoles son estos. Primero Simón, llamado Pedro, Andrés, su hermano Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo, el publicano, Jacobo, hijo de Alfeo, Lebeo, por sobrenombre Tadeo, Simón el cananita y Judas Iscariote, el que también le entregó. Si usted va a tener hijos en estos días, aquí hay muchos nombres que los pueden poner, ¿verdad? Entonces, si quieren tener hombres famosos, ¿verdad? Pero casi que solo los hombres famosos de la farándula le ponen nombre a los niños, quienes se pueden decir, ¿verdad? Casi no se pueden decir. Aquí tenemos gente, ¿verdad? Fácil de mencionar. Y sobre todo Judas Iscariote, ¿verdad? Nadie le quiere poner Judas. Ahora entonces, vemos aquí que el ministerio de los discípulos tenía autoridad de ellos. ¿Y por qué Jesús les dio autoridad a ellos? Hoy día dicen los falsos profetas, los falsos apóstoles, en el nombre del Señor, yo voy a echar fuera todos los demonios y a reprender todos los demonios. Y entonces, y Dios me ha dado autoridad. ¿Sabe para qué le daba autoridad Dios a los apóstoles? ¿Por qué les dio autoridad? Para que su ministerio fuera reconocido. Pero hay apóstoles hoy día, ya vimos que no. Ahora, estos apóstoles de hoy día se autonombran, pero aquí Jesús estaba llamándolos y enviándoles, y esa es una característica importante para saber quién es un verdadero apóstol y por qué Jesús le dio autoridad. El ministerio de ellos tenía que ser reconocido, pero ¿sabe qué? Cuando vinieron ellos de ese ministerio, ¿sabe qué? ¿Cómo venían los apóstoles? ¿Venían tristes o venían contentos? Venían alegres. ¿Sabe por qué? Y venían contándole a Jesús, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, se sanaban los enfermos. Y bueno, venían tan contentos, pero Jesús sabe que les dice. ¿Les dio algún aplauso Jesús? ¿Les aplaudió? No, para nada. ¿Sabe qué? No, denle gracias que ustedes están inscritos en el libro de la vida. Eso fue, denle gracias por eso, ¿verdad? Pero no les dijo Jesús, miren, qué gran grupo de apóstoles que tenemos, ¿cómo, verdad? Echan fuera los demonios. Jesús no anduvo exaltando a nadie. No anduvo exaltando a nadie, pero hoy estos falsos profetas y falsos apóstoles se exaltan ellos mismos, ¿verdad? Y hacen campañas para ser reconocidos, y también salen en los medios de comunicación para hacerse famosos. Pero si anduvieran con Jesús, ¿qué cree que les diría Jesús? No, ya tienen su recompensa, les digo.
ya tienen su recompensa. Y es lo que pasa, ¿no? Para servir al Señor no se necesita exaltación de nada, simplemente somos siervos. Y hay que reconocer eso, ¿no? Que Dios está usando a creyentes que no merecemos lo que tenemos, pero de todas maneras Él quiere usarnos para el ministerio, y no porque lo merezcamos. Ahora entonces, vamos a ver, y a estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo: por camino de gentiles no vayáis, y en ciudad de samaritanos no entréis, sino ir antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y yendo a predicar diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. Sanad a enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. De gracia recibiste, dad de gracia. Ahora fíjense bien, les dio autoridad iban predicando el evangelio del reino, pero también, les dio la autoridad de sanar enfermos, de limpiar leprosos. Fíjense bien que los leprosos en el tiempo de Jesús vivían fuera de la ciudad, marginados. Para poder comer, esa gente, iba la gente y ponía la comida y se iba la gente y dejaba allí. Y ellos, para poder decirle a la gente que iba un leproso, andaban una campanita en el cuello y se la sonaban y decía a la gente: vienen los leprosos, vámonos. No podían tener contacto porque era pecado acercarse a un leproso. Pero ¿cómo cambió la historia Jesús? Jesús les dio autoridad de que tocaran los leprosos. Un leproso no se podía tocar, pero Jesús les dice: bueno, les doy la autoridad de limpiar los leprosos. También resucitar muertos. Ahora entonces, es una de las cuestiones que vemos aquí, ¿no? Resucitar muertos y echar fuera demonios. Pero ¿cómo dijo que lo hicieran? De gracia recibiste, dad de gracia. ¿Cuánto les costó a los discípulos tener el ministerio? Nada, se los habían regalado. La palabra gracia significa regalo. Era un regalo de Dios. ¿Se debía de cobrar por el ministerio? No. De gracia recibiste, dar de gracia. Pero hoy en día la gente cobra por hacer una oración por alguien. ¿Sí? Hay muchos pastores, ¿no? Y predicadores, profetas falsos, maestros falsos, que van por el mundo, ¿no? Diciéndole a la gente que va a haber una campaña de sanidad, pero que necesitan, que paguen $20 para entrar ahí. Estos falsos apóstoles hacen campañas y llegan a las iglesias y les dicen a la gente que para recibir un ministerio o una sanidad o cualquier cosa van a tener que pagar. Bueno, aquí no vamos lejos, aquí en San Miguel hay una iglesia que le vende agua embolsada a la gente por $10 y $20. ¿Y de cuál agua les estoy hablando? Agua cristal. Agua han surgido tantas aguas hoy, ¿verdad? Las perlitas. El agua de San Miguel del Río Grande. Ahora entonces, fíjense bien, ellos le dicen a la gente: tienen que comprar esta bolsa de agua, un vaso de agua, ¿verdad? Y medio, al más que tengan. Un vaso de agua, lo va a comprar en $10. Yo voy a orar sobre esa agua. Entonces, y esa agua va a ser milagrosa. Y si quiere comprar pañuelitos ungidos con aceite, están a $20. Y si quiere comprar pan, ¿verdad? El pan de Dios, también se lo vendemos en $20. Y quieren comprar de todo. La gente inventa cada cosa, hermano. Les aseguro que nosotros hiciéramos campañas como esa, tendríamos lleno este templo aquí de gente, porque a la gente le gusta la mentira, no le gusta la verdad. A la gente le gusta que le engañen. Cuando el predicador dice la verdad, no le será cierto eso.
¿Será cierto que la salvación es un regalo de Dios? No, hay que ganarlo. Cuando le decimos que es un regalo de Dios, hay gente que dice, no puede ser así. Entonces están diciendo que Dios es mentiroso. Porque Dios dice, no, si es un regalo que yo le estoy dando. Ahora entonces, vemos otra pregunta aquí. A los discípulos se les dio autoridad por Jesús de expulsar a los demonios. Bueno, eso es lo que vimos, ¿verdad? Los demonios sabían quién era Jesucristo y el poder que tenía sobre ellos. Los demonios conocían muy bien a Jesús. ¿Sabían ustedes? Pero en Marcos capítulo 1, versículo 23 al 24 dice, pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo que dio voces, diciendo, ¿qué tiene con nosotros Jesús Nazareno? ¿Cómo sabemos que lo conocía, hermano? Le dijo el nombre, Jesús Nazareno. ¿Has venido para destruirnos? Cuando dice, has venido para destruirnos, ¿tenía poder Jesús sobre ellos? ¿Sabían los demonios que los podía destruir? Sí. Sé quién eres, el Santo de Dios. ¿Quién decía los demonios que era? El Santo de Dios. Entonces lo conocían muy bien. Entonces, era una cuestión que no podían evadir ellos. Ver a Jesús era un problema para ellos. Ahora entonces, número 5, los demonios no eran capaces de resistir el mandato de Jesús de salir de la persona a quien tenía demonizada. Los demonios no eran capaces de resistir el mandato de Jesús de salir de la persona a quien tenían demonizada. Ahora entonces, veamos esto pasar en Marcos 1, 23 al 27. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo que dio voces, diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Pero Jesús le respondió diciendo, cállate, sal de él. Y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí, diciendo, ¿quién es este? ¿Qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? Que con autoridad manda a los espíritus inmundos y le obedecen. La última línea del versículo 27 dice, ¿verdad? Que con autoridad manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen. Él daba una palabra, le decía, sal de ellos, y salían. Claro que era peligroso porque dice que los sacudieron con violencia. El pobre endemoniado sufría, ¿no? Los sacudieron con violencia. Así es que era tremendo. Le obedecían los demonios a Jesús. También número 6, los demonios eran capaces de resistir las órdenes de los discípulos y salir de la persona. Bueno, aquí vemos una gran diferencia, ¿no? A Jesús le obedecían siempre los demonios. Le había dado autoridad Jesús a los discípulos de echar fuera demonios, pero ¿podían los demonios resistir a los discípulos? Sí. Y ya vamos a ver por qué. Ahora entonces, ¿cuál era el problema? ¿Verdad? ¿Cuál era el problema? Y respondiendo uno de la multitud dijo, maestro, traje a ti mi hijo, que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que lo toma, le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes, y se va secando. Y dije a sus discípulos que lo echaran fuera, y no pudieron. Y respondiendo él les dijo, oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo. Ahora, ¿cuál era el problema, hermanos, de los discípulos? La incredulidad. No, dice, vamos a sacar los demonios. Ahora, tráeme el cipote aquí. Pero vamos a poner aquí al muchacho aquí, le vamos a sacar los demonios.
pero creían que iba a salir el demonio. Es lo mismo que hacemos en los cultos de oración, lo que hacemos en cualquier expresión que decimos. No, si yo tengo fe, va, pero cuando oramos, creemos que vamos a recibir, hermano. No creemos, hay incredulidad. Dice, bueno, por si acaso, hay que hacer oración por si acaso, ¿no? Dios quiere contestar. Pero esa no es fe, ¿no? Dice la Biblia que sin fe es imposible agradar a Dios. Los discípulos estos eran incrédulos, andaban con Jesús y habían ya tenido la autoridad. Y entonces, si alguien me da la autoridad, entonces, ¿qué debo hacer yo? Si alguien me ha dado la autoridad, si Jesús me había dado la autoridad, solamente creer que lo que dijo Jesús era cierto. Así que la fe es importante, hermano. Allá en el desierto le dijo Dios a Moisés: levanta la serpiente de bronce en alto. El que mire la serpiente va a sanar de las mordidas de la serpiente y no va a morir. Pero el que no mire va a morir. Muchos de esos no quisieron ver. ¿Cómo es posible que una serpiente de bronce va a sanar las mordidas? Pero aquellos que tuvieron fe miraron la serpiente no tenía poder, pero era lo que Dios había dicho que hicieran y había que obedecer. Ahora entonces, los discípulos les había dicho: Jesús tiene la autoridad de echar fuera demonios, pero no creían, ¿verdad? Entonces, ese era el problema. Y se lo trajeron, y cuando el Espíritu vio, Jesús sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra, se revolcaba echando espumarajo. Jesús preguntó al Padre: ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él dijo: desde niño. Y muchas veces le echan en el fuego y en el agua para matarle, pero si puedes hacer algo. Miren cómo le dijo el padre del niño: si puedes hacer algo. ¿Estaba actuando con fe el padre del niño? Si puedes, no. Si puedes. Él podía y sabía, a lo mejor, que Jesús había hecho tantos milagros, pero si puedes, le dice. Ya la palabra "si puedes" no da una total seguridad. La palabra "si puede que sí, puede que no". Ahora entonces, y él dice: pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree, todo lo es posible. Entonces Jesús le dio la clave: si puedes creer, todo es posible. Así, hermano, la gente que está enferma, si puede creer, todo es posible. Si la gente que tiene el problema, si puede creer, todo es posible. Si la gente tiene las dificultades con ese estrés o esa depresión o cualquier cosa que tenga, si puedes creer, todo es. Y no es un demonio, pero es una enfermedad. Ahora entonces, si puedes creer, todo es posible. Entonces Jesús, bueno, el hombre le dice: ¿puedes hacer algo? Ten misericordia de mí. ¿A qué estaba apelando el hombre? A la misericordia de Jesús. Sabía que Jesús era misericordioso, a eso estaba apelando. Pero Jesús le dice: no, yo tengo misericordia, dijo Jesús, pero tú necesitas algo de esto. Si puedes creer, todo es posible. Eso es lo que necesitas. ¿Y qué pasó? Inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo: creo, ayuda a mi incredulidad. O sea, en otras palabras, cambia esta incredulidad para que sea un creyente. La incredulidad es una barrera muy grande entre Dios y nosotros, entre Dios y los incrédulos que no son salvos. Es una barrera. Y Dios aquí con nosotros, ¿por qué? Porque nosotros deberíamos estar con mayor seguridad y mayor responsabilidad de creer
porque somos hijos de Dios, ¿verdad? Somos hijos de Dios. Ahora entonces, y él dice, bueno, ayuda a mi incredulidad. Y cuando Jesús vio la multitud se golpeaba, respondió al espíritu inmundo diciéndole, espíritu inmundo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Entonces le mandó con una palabra Jesús al espíritu que saliera de él. Y le dio, bueno, la orden, no vuelvas a entrar más en él. Bien, entonces, número 7. Los demonios, envolvía que los demonios invadían y controlaban a la persona. Bueno, esto ya lo vimos, ¿verdad? Vamos a pasar al siguiente. ¿Puede un creyente en Cristo ser poseído por demonios? Las razones. Aquí, ¿verdad? La mayoría de creyentes en las iglesias, no estoy hablando de esta iglesia, ojalá que aquí ya no hayan de eso, creyentes. La mayoría de creyentes en las iglesias pentecostales, carismáticas, creen que los creyentes pueden ser poseídos por demonios. Pero aquí vamos a ver que no. Entonces la respuesta a esto, ¿qué es? Enfáticamente no. ¿Por qué? Bueno, vamos a ver aquí por qué. Entonces, porque no hay evidencia en las escrituras de un creyente que haya sido poseído. No hay evidencias en las escrituras. Entonces, por eso no debemos de creer. Bueno, que nosotros podemos ser endemoniados, porque no hay ni siquiera un versículo que muestre que un creyente fue endemonizado. Número 2, porque el cuerpo de un creyente es templo del Espíritu Santo, según Romanos 8:9 y 1 Corintios 6, 19 al 21 y 1 de Juan capítulo 4, versículo 4. Vamos a ver algunos pasajes de esto. Bueno, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Aquí está muy claro, ¿no? El creyente tiene el Espíritu Santo. Y dice muy claro aquí, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Ahora entonces, si una persona no tiene el Espíritu de Cristo, no es un creyente. Porque si alguien puede decir, ¿cómo sé yo que soy un creyente? La Biblia dice que inmediatamente después de confiar en Cristo, somos sellados con el Espíritu Santo y el Espíritu Santo viene a residir en nosotros y somos morada del Espíritu Santo. Ahora somos la casa donde viene a vivir Él, somos morada y templo del Espíritu Santo. Ahora, pero el que no tiene el Espíritu Santo no es un creyente, puede estar en la iglesia muchos años, ¿verdad? Como un hombre allá en el occidente, que vinieron los hermanos de Minnesota y fueron a una iglesia santana a predicar, y estaba un hombre barriendo ahí y le preguntaron a los hermanos, bueno, ¿y usted es miembro de esta iglesia? Sí, por 35 años soy miembro de esta iglesia. ¿Y usted es salvo? ¿Está seguro que es salvo? Sí. ¿Y por qué cree que es salvo? No, si he hecho la limpieza durante 35 años. ¿Cree usted, entonces, en qué estaba confiando el hombre para su salvación? En las obras. Y entonces, ¿tenía el Espíritu Santo ese hombre? No, porque no era creyente. ¿Tenía cuánto tiempo de estar en la iglesia? 35 años. Hay gente que podría estar aquí con muchos años
Y si no han confiado en Cristo verdaderamente para su salvación, simplemente, ¿verdad?, está viniendo por venir y no va a tener parte de nada. Hay que asegurarse, ¿no? Si una persona cree en Cristo como su Salvador, es salvo y tiene inmediatamente el Espíritu Santo, ¿verdad? Primera de Juan 4:4, hijitos, vosotros sois de Dios. ¿Qué dice Juan? Y cuando dice, ¿a quién se refiere Juan? A creyentes. La palabra hijitos, ¿verdad?, se refiere a creyentes. Vosotros sois de Dios y lo habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. ¿Y quién es el que está en nosotros, hermanos? El Espíritu Santo, y es mayor que el que está en el mundo, es Satanás y sus demonios. Pero el Espíritu que está dentro de nosotros es mayor. Ahora entonces significa que por eso el Espíritu Santo no puede poseer a un creyente. En la primera carta a los Corintios 6, 19 y 20 dice: o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Entonces significa que nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Está morando dentro de nosotros. ¿Y qué debe de hacer el creyente con ese templo? Glorificar a Dios. Glorificar a Dios. Y hermano, no entiendo cómo es eso. Bueno, muy fácil, le voy a poner un ejemplo. Ahora estamos en el culto aquí. ¿Qué estamos haciendo nosotros aquí, hermano? Glorificando a Dios. Pero ¿qué pasaría que después del culto traigamos la chanchona de Arcadia y hacemos un baile aquí? Este templo, ¿para qué lo usamos nosotros? Para glorificar a Dios, para reunirnos y a exaltar al Rey de Reyes. Pero no lo usamos para otra cosa. Nosotros somos templo del Espíritu Santo, pero usamos este templo del Espíritu Santo para aquellas cosas que desagradan a Dios. Sí, muchas veces, ¿no? Y ese es el problema. Pero la exhortación es: no lo use para lo que no va a glorificar a Dios. Y es más, aquí en este versículo dice que no es de nosotros ya este templo. Nuestro cuerpo ya no nos pertenece, es de Dios, porque hemos sido comprados por precio. Ahora entonces significa que este templo lo tenemos para glorificar a Dios, pero no lo tenemos para deshonrar a Dios, pero muchas veces deshonramos a Dios. Si este templo lo usáramos para el culto y después para hacer bailes o para hacer cualquier cosa que desagradaría a Dios, entonces sería igual también si este cuerpo es templo del Espíritu Santo y después de que salgamos del culto, que glorificamos a Dios y alabamos a Dios y decimos: bueno, como aquí nadie me ve, puedo hacer lo que quiero, ¿verdad? Y le entra el demonio de la lujuria, ¿verdad? O la envidia y cualquier cosa, aunque no es demonio, ya dijimos, ¿verdad? Es obra de la carne. Entonces, eso no agrada a Dios, ¿verdad? No agrada a Dios. Ahora entonces, vemos aquí entonces que el creyente no puede ser poseído, porque si los demonios pueden entrar en el cuerpo de un creyente, ellos podrían ver que está ocupado. Este pasaje es el que mayormente utiliza la gente para decir que un creyente puede ser poseído por los demonios. Y vamos a ver este versículo. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos, buscando reposo, y no lo halla. Entonces dice: volveré a mi casa de donde salí. Y cuando llega, la halla desocupada, barrida y adornada.
Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación. Ahora, ¿cómo termina el pasaje? Así también acontecerá a esta mala generación. ¿Creyentes o inconversos? Inconversos. Ahora, y vamos a ver por qué este no es un creyente. Dice que el demonio está en un cuerpo de una persona, está en el cuerpo, la palabra casa aquí. Dice que cuando el espíritu mundo sale del hombre y anda por lugares secos, buscando reposo y no la haya. Ahora entonces, en el cuerpo de un hombre endemoniado estaba un demonio. Pero dice, bueno, necesito ir a buscar otro lugar mejor quizás, ¿verdad? Otro cuerpo donde esté mejor. Ahora entonces, y dice que entonces dice, bueno, como no halló reposo, y bueno, y lo buscó y no se sentía bien en otro cuerpo, entonces dice, volveré a la casa donde estaba, volveré a mi casa de donde salí, del cuerpo donde había salido. Y cuando llega la haya, ¿cómo estaba el cuerpo? Desocupada, barrida y ordenada. Ahora, ¿está desocupada el cuerpo de un creyente? No está. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? Porque ¿quién vive ahí en ese cuerpo del creyente? El Espíritu Santo. Y si un creyente, un demonio entra en el creyente, va a ver que ya está ocupado. No puede estar ahí. Y mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. En el cuerpo del creyente está el Espíritu Santo y lo tiene ocupado. ¿Podría un demonio con el Espíritu Santo vivir juntos? Ya lo vimos que no resiste, o sea, el demonio se sentía oprimido, rechazado y dominado por la presencia de Cristo. Y si el Espíritu Santo es Dios también, de igual manera un demonio no va a poder estar ahí, en el cuerpo de un creyente. ¿Por qué? Porque está el Espíritu Santo, tiene ocupado. Ahora, y dice que haya la casa desocupada, barrida y adornada. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran ahí, y el postrado estado de aquel hombre viene a ser peores que el primero. Ahora entonces, hermanos, dice que este hombre va y toma otros 7 espíritus. Oye, Cherada, como dice la gente aquí, ¿verdad? Oye, Cherada, ¿por qué no vamos por allá? A Michanti, dicen aquí los, ¿verdad? Vamos a Michanti. Allá está bonito. La casa está desocupada, está barrida y está adornada, está de fiesta ahí, ¿verdad? Así como un vecino que ha llegado por allá, o que ha venido de Estados Unidos, que ya no nos deja dormir con un gran musicón. Desde las 5 de la mañana empieza hasta las 12 de la noche que lo paga usted. ¿Verdad? La casa está barrida, desocupada y adornada, ¿verdad? ¿Verdad? Entonces, como en Estados Unidos no pueden hacer esos musicones allá. Y eso se nota, ¿verdad? Que allá y aquí vienen a desahogar todo lo que no pueden hacer en Estados Unidos. Entonces, y dice que los lleva a los 7 y los mete en la casa, ¿verdad? Pero ¿cómo viene a ser el estado cómo viene a ser el estado del hombre con 7 espíritus más? Que ahora ya son 8, ¿cómo viene a ser? Peor. Es decir, una condición difícil, ¿verdad? Para un inconverso que tiene
8 espíritus inmundos ya. Ahora entonces, algunos dicen, miren, vienen algunas personas aquí a la iglesia, bueno, y les predicamos el evangelio, y están un su año por aquí, son creyentes. Y de repente tienen el problema. Bueno, cuando vinieron tenían el problema del vicio, del alcoholismo. Esta es la interpretación que dan aquellos que piensan que los creyentes pueden ser poseídos por demonios. Y de repente, ¿verdad?, por algún problemita, una situación, la debilidad, y vuelven a caer en la borrachera. Y se van de la iglesia. Ya vienen, se le metieron los demonios y se fue. Y el estado de esta persona viene a ser peor que antes. Ahora, ¿por qué la gente ve que una persona que ha estado durante algún tiempo aquí y después se va al mundo allá a darse gusto con la borrachera otra vez? ¿Por qué viene a ser peor? Aquí estaba bien. Y la gente dice, miren, los creyentes, pero a lo mejor esa persona, ¿verdad? Vamos a poner dos posiciones en los dos extremos. ¿Puede un creyente venir a la iglesia, ser creyente, haber confiado en Cristo y después de pasar un tiempo, tenía problemas del alcoholismo y después de pasar un tiempo emborracharse? Sí. Bueno, es decir que puede caer en el problema. Ahora, entonces, pero también vamos al otro extremo. Puede una persona estar dentro de la iglesia y no ser creyente y pasar bonito durante un tiempo, ¿verdad?, como que era creyente, y bueno, y caer otra vez en los problemas, irse de la iglesia y andar en el mundo, y su estado viene a ser peor. Sí, puede suceder. Por eso cuando predicamos aquí, nosotros siempre predicamos el evangelio en cada estudio de la palabra. ¿Por qué? ¿Cuál es el propósito? Algunos hermanos que podrían decir, ya nos tienen hasta el copete con el evangelio, ¿verdad? No, el propósito es que podamos entender que la única manera de salvarnos es a través del evangelio. ¿Y qué es el evangelio? El evangelio es que Cristo murió por nuestros pecados, fue sepultado y resucitó al tercer día conforme. Y si creemos en esa palabra, dice la Biblia que somos salvos, porque nuestros pecados fueron perdonados en la cruz del Calvario. No hay otra manera de salvarse. No hay otra manera de salvarse. Mi nieta me repite todas las noches 5 versículos, pero uno de los más favoritos de ella es: yo soy el camino, yo soy la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Eso no es verdad, es de los que más rápido se aprendió. Entonces, Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Vamos a